gracias Federico, porque la verdad que me evitaste un montón de cosas decir ahora. Yo soy Inés Tornavene, tengo a cargo la oficina de registros en el Centro de Protección de Datos de la Ciudad de Buenos Aires. El centro se encuentra ubicado dentro de la estructura funcional de la Defensoría del Pueblo, ubicado así por imperativo legal de la Ley 1845, y tenemos competencias sobre los bancos de datos públicos de la ciudad. Igualmente, cuando organizamos la charla, nos pusimos de acuerdo en hablar hoy, por lo menos a cargo mío, un tema muy puntual, que es poder pensar la diferencia, o si existe alguna diferencia, entre privacidad e intimidad. Nosotros dentro del centro tenemos funciones similares a la Dirección Nacional, pero solamente sobre los bancos de datos públicos de la ciudad, o sea, no sobre los privados, que sí es competente la Dirección Nacional. Tenemos una suerte de doble competencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde trabajamos en forma mancomunada tanto la dirección como nosotros, la dirección en lo privado y nosotros en la parte pública. Y también tenemos una oficina de registro de bancos de datos públicos y una oficina que toma las denuncias de los ciudadanos que de alguna forma se vean afectados en sus derechos relacionados con la protección de datos personales. Tenemos sistemas y formas muy similares porque nace la Dirección Nacional, luego nace el Centro de Protección de Datos y desde el inicio hemos trabajado en forma absolutamente conjunta y siempre tratando de mantener una línea de trabajo que fuera única, en el sentido de no entrar en contradicciones en una materia que realmente hay que lograr acuerdos más allá de a qué organismo pertenezcamos y más allá a quién esté en ese momento a cargo del organismo. Nosotros estamos dentro de un organismo de control, no pertenecemos a la estructura de gobierno de la ciudad, somos un organismo de control. Entonces dentro de este organismo, y por ser un organismo básicamente protector de los derechos humanos y garantías, le damos a la impronta de la protección de datos personales un seguimiento muy especial que tiene que ver con todo lo que sea la protección de la dignidad, del honor, la intimidad de las personas y de los ciudadanos. Entonces, nos planteamos en su momento algo que ya algunos autores venimos mencionando desde hace por lo menos 10, 12, 13 años, que es esta cuestión del derecho a la privacidad. Y últimamente, a ver, lo que nosotros notamos, hablando con algunos colegas que se dedican a la protección de datos desde hace bastante tiempo, es que nosotros comenzamos a hablar de la protección de datos personales en una época donde tomamos conciencia rápidamente de que esto iba a ser una explosión a nivel tecnológico. Y dijimos, bueno, tenemos que estar preparados para dar una respuesta porque el avance de la tecnología es muy grande y esto en algún momento va a afectar la información personal. Lamentablemente, el desarrollo jurídico siguió el desarrollo jurídico normal en todos los casos. La tecnología explotó, la tecnología evolucionó de una manera impensada. Yo me acuerdo en el año 99, creo que asistí a una conferencia de Nicolás Negroponte cuando vino a la Argentina, y él ya vaticinaba en esa época en qué se iban a terminar convirtiendo los teléfonos celulares que tenemos hoy en día, donde nadie podía sospechar que desde un teléfono celular íbamos a poder hacer todo lo que hacemos hoy con un teléfono inteligente. Nosotros se nos ocurrió, a los que estábamos en este tema tan nuevo, tan noble, tan joven, era que esto iba a correr riesgos para las personas. No con una visión pesimista, sino con una visión realista de decir, la tecnología tiene que seguir avanzando, la tecnología es un derecho humano también. Ahora se ha declarado internacionalmente que el acceso a Internet es un derecho humano para adultos y para niños. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ver de qué forma tenemos herramientas para responder cuando los sistemas fallan. Ahora les voy a presentar un video y después les voy a contar para los que no conocen de qué se trata. Muy cortito. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification in all history, a garden of pure ideology, where each work may bloom, secure from the pests of any contradictory force. Is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemy
24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bueno, este aviso publicitario hizo historia por muchas razones. Fue la presentación que hizo la firma Apple de su primera versión de Macintosh. La empresa de publicidad quien le encargaron la confección de este video, que era Maquina y Asociados, toma toda la impronta de la contracultura norteamericana de lo que sería el post-hipismo y se basa en el libro de George Orwell, 1984, donde precisamente lo que se temía era, o sea, se veía todo el crecimiento tecnológico que se estaba desarrollando fundamentalmente en Palo Alto, en lo que hoy se conoce como Silicon Valley. Se lo veía con mucha suspicacia, con mucho recelo, pensando en que la sociedad iba a terminar convirtiéndose, gracias al desarrollo tecnológico, en una sociedad orwelliana, o sea, una sociedad donde el Estado pudiera incluso leer los pensamientos. Los que estuvieron hoy a la mañana y vieron la presentación de Pedro Janices, recordarán que hay un círculo que él hizo con el individuo adentro y un montón de factores que lo rodean, donde se habla de la información que se deja en las encuestas, en los supermercados, la información que manda el GPS del auto, la información que nosotros mandamos cada vez que subimos una foto a una red social, cómo con las técnicas adecuadas se puede realizar un rastreo absolutamente preciso de en qué lugar vamos estando, qué recorridos realizamos. Los que estuvieron más temprano todavía vieron qué fácil que es a través de una tarjeta chip y con un lector de tarjeta chip que no es el de chocolate, sino que es el chip del celular, qué fácil que es acceder a la tarjeta del celular y poder determinar todo el movimiento telefónico, la libreta de contactos, los mensajes de texto, recuperar los que se borraron. Entonces, la verdad es que si bien todo este movimiento cultural post-hipismo temió que la sociedad se convirtiera en lo que vimos recién, o sea, una sociedad donde el Estado pudiera hablarnos hasta el pensamiento, la verdad que no sucedió eso. Sucedió algo similar, pero donde fueron las mismas personas, somos nosotros mismos, los que depositamos toda nuestra información, pero en manos privadas, no en el Estado. Como decía Pedro hoy, tenemos miedo de las UBEs que nos sabe el recorrido y tenemos miedo de la información a la FIP y tenemos miedo de la información al Estado. En el Estado, todos los que trabajamos por alguna forma gubernamental tenemos responsabilidades y estamos sujetos fundamentalmente a denuncias penales. O sea que si yo tengo que guardar los datos de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en lo que respecta a los datos públicos, soy responsable yo y son responsables los titulares de los registros. Pero en cambio, cuando nosotros vamos a Starbucks y llenamos un formulario de satisfacción, no vamos a encontrar un solo disclaimer que hable de qué normativa en materia de protección de datos se está aplicando y no vamos en ninguno de los locales privados donde con tanta facilidad y con tanta celeridad llenamos y dejamos nuestros datos para participar de sorteos, para quedar registrados, para que nos lleguen promociones. No tenemos en cuenta que estamos abonando sus bases de datos, que esas bases de datos ni siquiera sabemos dónde están y que lo más probable es que estén en algún país donde nosotros no tengamos jurisdicción. Entonces, 1984, como lo previó Orwell, sí, 1984 está, pero la verdad que los que pueden leer nuestro pensamiento y hacer un trazado realmente y evaluando y hasta adelantándose a qué podemos hacer son las empresas privadas, que no nos dan ninguna garantía, porque la verdad que no son las empresas encargadas de cuidar nuestros datos. Cualquiera que haya navegado por internet sabe que basta que busque información sobre un viaje a México, a Brasil, a Europa, donde sea, la próxima vez que abra Yahoo o Google va a encontrar en la publicidad todo vinculado a lo que ustedes previamente estuvieron buscando. Gracias a los cookies, a los sistemas de rastreo, a los sistemas de información, a lo malo, bien o mejor o peor que estén configuradas las computadoras de ustedes, pero no es casual. La información y la publicidad cada vez nos viene más segmentada. Ahí es donde nosotros nos preguntamos, porque también tenemos que trabajar en materia de prevención y tratamos de trabajar en forma muy articulada con otros organismos, con los organismos nacionales y con otros organismos también de la ciudad, es donde nos empezamos a preguntar
Sí, pero toda la legislación que nosotros vemos dentro del país, nosotros tenemos 23 provincias, una ciudad autónoma de Buenos Aires, solamente 5 provincias no tienen incorporado entre sus constituciones o sus leyes la protección de los datos personales. Tenemos una legislación amplísima en la materia. La verdad que cada provincia, sacando 5, tiene legislación específica. Fuimos el primer país en Latinoamérica en tener una ley nacional de protección de datos personales, en la época en que nadie la tenía en Latinoamérica. Hoy día, pese a eso, tenemos otros países mucho más jóvenes en cuanto al tema de protección de datos que ya están haciendo carrera en la materia a nivel internacional. Y nosotros tenemos mucha legislación. Cuando vemos esta legislación que habla a veces de privacidad y a veces de intimidad, nos preguntamos, ¿es lo mismo? La pregunta es, ¿la privacidad y la intimidad es lo mismo? Nosotros lo vemos así. Nosotros entendemos que la intimidad, tal vez por esta impronta que tenemos de estar dentro de un organismo protector de los derechos humanos y guardián de las garantías constitucionales, nosotros lo que sabemos es que la intimidad tiene que ver con los sentimientos, con los pensamientos, con este right to be alone, que es el derecho a estar solo, que tiene cada individuo y que es reconocido internacionalmente, que nos permite guardar para nosotros mismos todo lo que consideremos que es absolutamente subjetivo e individual, la orientación sexual, la orientación religiosa, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestra filosofía. Y que eso queda comprendido dentro de un espectro mayor que es la privacidad, pero que no son sinónimos. La diferencia entre público y privado es un concepto jurídico muy simple, que es hasta dónde puede llegar el Estado a mi respecto. Hasta el límite donde el Estado puede entrometerse es lo público. Y no es para todos iguales. No es lo mismo ser un ciudadano que tiene un trabajo en una entidad privada que ser un ciudadano que trabaja para el gobierno o que es un funcionario público o que está políticamente expuesto y tiene que rendir otro tipo de explicaciones. Ahí quizá que el círculo de la privacidad para esa persona va a ser un poquito más chico que para otro ciudadano que trabaja en el ámbito privado. ¿Por qué? Porque tenemos más obligaciones de declarar cuánto ganamos, dónde invertimos el dinero que ganamos, qué bienes tenemos, y esa información además es pública, puede ser accedida en forma fácil por cualquiera que se mete en internet y busque. Simplemente con eso ni siquiera necesita invocar la ley de acceso a la información pública. Pero hasta donde el Estado puede meter, y por eso hicimos una línea un poquito más gruesa, es la información pública. Y después tenemos el ámbito privado. Pero dentro del ámbito privado nosotros tenemos la potestad de decidir qué es lo íntimo y qué es lo simplemente privado. Si nosotros, como comentaban hoy el tema de los videos que el muchacho que dio la conferencia a la mañana y que habló de una cierta como inquietud con respecto a cómo es que se están filtrando estos videos, ¿no? Estos videos que son videos eróticos de personas que han filmado, se han filmado en la intimidad de su hogar y que estos videos han trascendido. Nosotros somos quienes podemos convertir algo íntimo en algo privado y nadie más. Nosotros tenemos esa potestad. Acá es donde se tiene que centrar con mayor rigor y con mayor fuerza el tema de la protección de datos personales. Porque de la única forma que algo íntimo se puede convertir en privado o en público es si nosotros lo habilitamos como titulares de ese derecho a la intimidad. Todo lo que no sea dado con nuestro consentimiento no es válido, no es legal, no es legítimo. Después veremos si es delito o no es delito de acuerdo a la normativa legal que tengamos en ese momento. Si ha recepcionado o no ha recepcionado tal o cual acción como una acción típica, antijurídica y culpable. Pero nosotros somos los únicos que podemos determinar cuándo algo es íntimo y cuándo algo es privado. Por eso nosotros lo que creemos es que privacidad e intimidad no es lo mismo. Y también esto parte de un concepto de no dividir el mundo real del mundo virtual. Nosotros no creemos que haya una identidad real, física y una identidad virtual. Nosotros lo que creemos es que tenemos una sola identidad que la manifestamos y con la cual vamos dejando huellas en distintos medios, ya sean los físicos o ya sean los digitales. Esto ya lo dijimos. Le voy a presentar el caso Julie, es un nombre inventado, que es un caso que tuvimos en la Defensoría del Pueblo y que la verdad que afectó de una forma muy grave a la persona a la cual le pasó.
Esta señora tiene su trabajo en un hospital de la ciudad de Buenos Aires, un hospital público, tenía su cuenta en Facebook, participaba del grupo dentro del Facebook del hospital y tenía una relación con una persona. Bueno, se pelea con esta persona y durante un tiempo que ella todavía no se había enterado, esta persona le sacó primero un primer perfil falso en Facebook y un montón de cuentas en otras redes sociales y un montón de... habilita un montón de cuentas en distintos medios y con distintos perfiles. Habilita una segunda cuenta en Facebook porque ella detecta la primera, pide que se dé de baja, se da de baja, pero la segunda la empieza a utilizar. ¿Cómo la utiliza? Toma todos los contactos de esta chica, se suma al grupo de trabajo del hospital donde ella trabajaba y cuando ya tenía todos los contactos y cuando ya estaba interactuando como si fuera ella, empieza a subir todo el material videográfico que tenía guardado en su computadora de los videos íntimos que se habían filmado cuando chateaban. Por lo tanto, ella queda absolutamente expuesta, desnuda, en una situación absolutamente íntima, a los ojos de sus compañeros, de sus superiores y de todos los que tenía agregados en Facebook. Cuando ella por primera vez intenta hacer algo legal, tratando de comunicarse con Facebook, con Google, con Yahoo, porque para colmo, por los sistemas de indexación, bastaba con poner su nombre o su apodo o su mail, algunas de las cuentas de mail, para que apareciera automáticamente en esto que comentaban también a la mañana. Por eso es importante venir a la mañana y a la tarde, porque la verdad que a la mañana explicaron cómo hacer para que eso que no nos gusta vaya saliendo de los primeros resultados de búsqueda. Bueno, ella lo que tenía era este problema. Aparecían los primeros resultados de búsqueda y lo primero que aparecían eran sus fotos desnudas. Ahora, fotos que tomó en su intimidad, fotos donde había dos personas que se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo determinada actividad dentro de un ámbito absolutamente íntimo. Y la característica que tiene la intimidad es que nosotros no podemos hacer juicio de valor al respecto. Nosotros no podemos pararnos del lado de la censura y decir, nosotros lo que le vamos a aconsejar es que no filmen su actividad íntima. ¿Yo quién soy para aconsejar eso? No puedo dar ese consejo. Yo lo que les tengo que decir es que tienen que tomar todas las medidas de seguridad necesarias para que eso no se filtre. Y esto que hace esta persona es incluir todas estas imágenes, pero además se tomó el trabajo de agarrar los videos, separarlos por fotograma y llenar todo Internet con servidores en Estados Unidos, todo, Instagram, Poringa, que es la versión porno de Taringa, en todos lados la subió. Cuando esta chica intenta con Facebook, con Twitter, con todas las redes, obtiene un resultado negativo. Va a un CGP primero, va a la comisaría de la mujer y es en un CGP donde le dicen andar a la Defensoría del Pueblo. Vino desahuciada. Nosotros lo que logramos fue, en el término de una semana, poder sacar todo eso de Internet. Sacarlo a lo bestia, no sé. No fue un trabajo fino como el que se puede hacer a través del ámbito judicial. Pero ¿qué ocurre? Google y Yahoo, fundamentalmente, lo que mantienen es una postura de decir, si ustedes acá no vienen con un oficio judicial, nosotros no podemos borrar links, para decirlo fácil. Después de mucha insistencia, lo que hacen es desindexar el nombre involucrado, o sea, el nombre, la dirección de correo. ¿Qué ocurre con eso? Se borra a la persona de Internet. ¿Por qué? Porque esta persona también tenía una vida que transitaba por las redes sociales y que era absolutamente normal y de acuerdo al manejo que ella pudiera hacer. Y además tiene una cuenta de correo y además participaba y subía fotos del perro, del gato, del cumpleaños de los chicos, de todo. Pero ¿qué hacen estas empresas a las que nosotros con tanta libertad le entregamos gratuitamente todos nuestros datos? Dicen, no, si ahora querés que te elimine algo, tenés que venir con una orden judicial. ¿Es necesaria la orden judicial? No, no es necesaria. Pero ¿qué ocurre? Facebook, por ejemplo, no tiene jurisdicción ni en la Nación ni en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, no tiene un arraigo, un lugar donde uno pueda presentarse, notificarlo, intimarlo, mandarle una carta de documento. Tiene un estudio jurídico en el cual sus representantes nos contestan. Nosotros solamente atendemos la parte de marketing de estas empresas, no tenemos nada que ver con la parte judicial. Entonces, cuando las personas ven que tienen un
a las cuales le confiaron, sin leer exactamente lo que estaban haciendo, su información, se encuentran con este problema. Imagínense cuánto más grave es el problema si además esto es por una acción que uno no cometió. O sea, yo puedo subir determinada información haciéndome responsable de la información que subo y tengo derecho a subir la foto del cumpleaños de mi hija si quiero, y si evalúo que no es apropiado, no lo hago. Y puedo taguear dónde y quién ve cada cosa. Pero cuando se mete un tercero e invade el ámbito de la intimidad y publicita todo esto, la persona realmente se ve muy dificultada de ejercer sus derechos. Entendemos que no nos queda muy en claro si es una solución, un perjuicio que se elimine el nombre de la persona en la forma grosera que se hace en los buscadores. Entendemos que debe gestionarse una solución que permita exigirle a las empresas que simplemente, de la misma forma que cualquiera de nosotros nos podemos presentar en el Veraz y ejercer los derechos que se desprenden de la Ley Nacional y Local de Protección de Datos Personales y decir, quiero saber qué información mía tienen en este lugar, que la rectifiquen, que la actualicen, que la supriman, de la misma forma podría o debería poder hacerse con este tipo de empresas. La persona que no quiere determinada información a través de los buscadores, el buscador tendría que tener la obligación de cortarlo inmediatamente. Entonces, consideramos que tiene que haber una decisión legislativa mucho más fuerte con respecto al funcionamiento que tienen las empresas en el ámbito local. Esto muy cortito porque no fue materia de denuncia, pero sí el descubrimiento que hicieron unos alumnos en un colegio, y esto es muy usual, de una directora, una directiva del establecimiento, que sacando un perfil falso en Facebook se hacía pasar por una persona inexistente y se hacía agregar por los chicos. Los chicos tienen esta facilidad para agregar a personas que no conocen. Es un poco luchar contra los molinos de viento, ir e imponerle a un chico no agregues a quien no conocen, porque tienen una serie de argumentos lógicos bastante interesantes de analizar en otro ámbito de por qué razón sí lo siguen agregando. Y más cuando agregan a una persona y empiezan a tener conocidos en común. Esta señora lo que tenía era un montón de conocidos en común, porque eran todos los pibes del colegio. Entonces, ¿qué hacía? Entraba con su perfil falso para espiar las actividades de los chicos. Y esto traía consecuencias en el mundo físico todos los días, porque había chicos que eran sancionados por conductas de su vida privada que había sido espiada a través de una identidad falsa por una directiva del colegio. Algo totalmente inaceptable desde el punto de vista nuestro como protectores de garantías y de derechos. Entonces, desde el Centro de Protección de Datos consideramos que desaconsejamos la creación de cualquier perfil falso, porque eso va en contra de lo que es el concepto de identidad. La identidad es única, es algo subjetivo, es inherente a cada persona, no podemos tener identidades replicadas. Por eso el consejo que se viene dando desde hace un tiempo de que todos tengamos, aunque no los utilicemos en todas las redes sociales, nuestra propia cuenta, para poder identificarnos y para que nadie utilice nuestro nombre en una red social sin apropiándose de nuestra identidad. Apropiándose es una forma de decir de nuestra identidad. También consideramos que obviamente era una forma absolutamente ilegal y legítima de acceder a información que era privada de los alumnos, porque eso era información privada. Que tal vez algo íntimo lo hayan convertido en privado, no quita que no era información privada, para acceder a los contactos, pero no un contacto falso. Bueno, y de vuelta decir que no hay una identidad real en la virtual, que es la misma, que la tenemos que cuidar y que nosotros somos los responsables y somos los que tenemos que tener muy en claro y saber bien dónde dejamos nuestros datos, de qué forma la habilitamos. De la misma manera que tenemos que cuidar nuestro documento de identidad, también tenemos que cuidar dónde ponemos nuestra información, porque todas estas empresas que crecen y que valen millones y millones y millones de dólares, ese valor económico se lo estamos dando nosotros con nuestros datos. Estas empresas, las redes sociales, que son manejadas por empresas, lo único que han hecho es desarrollar un programa. El contenido se lo damos nosotros en forma gratuita. Entonces, ¿son gratuitas? ¿Es gratuito Facebook? ¿Es gratuito Twitter? No, no es gratuito. Nosotros le estamos pagando con información de calidad y con información muy cara. Muchas gracias.